digamos, es decir, aclarar muchas dudas que se van a presentar seguramente debido pues a que tenemos un nuevo reglamento. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Y también a que pues siguen, digamos, existiendo unas condiciones especiales impuestas por la emergencia sanitaria que actualmente todavía sigue vigente en el país. ¿Ok? Entonces, esa es como la intención de esta reunión. Adicional, pues, a complementar todo lo que es la parte formativa en el tema de prácticas, que comprende, pues, como ustedes saben, una fuerte carga administrativa también, ¿sí? Entonces, veo que por aquí está el profe Pedro, ¿cierto? Que acaba de iniciar la grabación de la reunión y con él nos vamos a apoyar también para aclarar algunas dudas que van surgiendo también relacionadas con la participación coordinada de la jefatura con la coordinación pues, de prácticas. Entonces vamos a comenzar. No sé si Pedro tiene algún otro mensaje, alguna otra aclaración. Buenos días otra vez, muchachos. Ahí ya lo había saludado desde tempranito. No, arranquemos, que yo creo que las dudas van saliendo a medida que los muchachos, para mí es más importante que ellos pregunten, Iván, que lo que nosotros podamos decir aquí en este cuento. Así que arranquemos y que ellos vayan preguntando para aclararles todas las dudas posibles. Listo, ok, vamos a arrancar entonces. Permítanme, yo les presento pantalla. Bueno, ok. Vamos a presentar acá. Bueno. Listo, déjenme saber pues si están viendo allí la presentación. Sí, probé. Listo, ok, perfecto. Vamos a arrancar entonces con la presentación. Este es más o menos el contenido pues de la misma. Pues como dice Pedro, realmente lo que queremos es pasar rápido las primeras partes que son introductorias y centrarnos en lo que son los procedimientos en el departamento nuestro, ¿cierto? Este ítem de acá y obviamente también sobre las preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, digamos que en la parte introductoria, pues simplemente mencionar que nuestro reglamento de prácticas en el departamento y en la facultad, pues está totalmente alineado con la política de prácticas de la universidad y que en la actualidad, pues entonces estamos siguiendo unos lineamientos también importantes desde el punto de vista de lo que es cumplir esas indicaciones de el Ministerio de Salud y Protección Social, además pues del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Que todo eso pues viene obviamente coordinado con lo que es la Coordinación Central de Prácticas de la Universidad y también pues todo lo que es el apoyo de la jurídica y la vicerrectoría administrativa de la universidad. Bueno, como les mencionaba, pues tenemos un nuevo acuerdo de prácticas. El acuerdo de prácticas anterior de la facultad era de 2016. El acuerdo actual es un acuerdo que surgió en octubre del año pasado, se aprobó en octubre del año pasado, y entonces hay algunas condiciones relativamente nuevas que vamos a ir clarificando a través de la presentación. Los actores involucrados siguen siendo los mismos, digamos que los más importantes de todos son ustedes y pues toda esta estructura administrativa pues se centra alrededor de que ustedes puedan realizar la práctica de la mejor manera posible. Las modalidades de práctica siguen siendo las mismas, tenemos trabajo de grado, semestre de industria, empresarismo, práctica social y hay proyecto de investigación. Ahí hay una diferenciación actual que es el tipo A y el tipo B, ¿cierto? Vamos a ver entonces posteriormente qué es eso. ¿Qué se necesita entonces en la facultad para realizar las prácticas? Pues ustedes ya más o menos lo saben, necesitan tener el 80% de los créditos aprobados, ¿sí? Y haber realizado
digamos, el famoso taller de prácticas, ¿ok? Que tiene una vigencia de 1 año. Para la modalidad de empresarismo, pues hay que hacer un curso en plan de negocio, que debe durar mínimo 40 horas en planes de negocio. Y ya, como les mencionaba, pues en el caso de la modalidad de un proyecto de investigación, pues entonces se abre las dos posibilidades. Hay una posibilidad que es la A, ¿cierto? Que es simplemente participar en un proyecto de investigación que está inscrito en el sistema universitario de investigación, o está la opción B, que es simplemente apoyar, digamos, las actividades de un grupo de investigación sin tener un proyecto específico vinculado en el sistema universitario de investigación. Cuando se da esa modalidad B, pues entonces lo que aparece en el reglamento actual es que el estudiante deberá matricular y aprobar un curso coterminal en la misma línea de investigación del grupo, que son normalmente cursos que se ofrecen a nivel de posgrado, ¿cierto? Eso pues todavía está un poco, digamos, por establecerse cómo serían las políticas para ofrecer esos cursos coterminales, pero una de las propuestas que se tiene es que el estudiante, si va a trabajar en una línea de investigación de un grupo, pues básicamente pues tenga un curso de metodología de la investigación, normalmente de los que se dan en posgrado, pero eso está más o menos en discusión en este momento. Bueno, como ustedes saben, la duración mínima de las prácticas es de 6 meses, eso sigue siendo establecido como la duración mínima, a pesar de que la práctica puede durar más. Y pues obviamente se establece esa duración mínima de 6 meses a partir de que se firme el acta de inicio, en el caso, por ejemplo, de los trabajos de grado, o se firma también el contrato convenio en el caso de los semestres de industria. Es decir, esos 6 meses corren a partir de esa firma, ¿ok? Que después vamos a ver con más detalle entonces cómo se establece esa formalización. A ver, aquí como que me salí de la presentación. Bueno, ahí volví, ¿cierto? Sí, profe, ya está viendo. Ok, listo. Bueno, entonces hay una cosa muy importante que se sigue conservando, y es que evidentemente para el caso de lo que es la práctica en el departamento o en la facultad, se necesita el aval del comité de carrera para la propuesta de trabajo que se va a hacer en la empresa o se va a hacer como trabajo de grado. Es decir, se sigue requiriendo el aval del comité de carrera. Y al final, pues entonces hay que hacer un informe escrito de la práctica en cualquiera de las modalidades y hacer una presentación pública de la práctica, sea en las jornadas académicas, que es como el mecanismo convencional, o sea, pues a través de otro tipo de presentación pública. Bueno, eso es a grosso modo pues lo que se tiene allí en ese reglamento. Bueno. Ok. ¿Qué directrices, digamos, administrativas se tienen desde la Coordinación Central de Prácticas de la Universidad de Antioquia para avalar prácticas? Porque es un tema que normalmente involucra, por ejemplo, actores externos con los cuales se tienen que definir unas reglas claras de juego, ¿cierto? Entonces, lo primero es muy importante estar matriculado en el pregrado y obviamente en el curso objeto de la práctica, ¿ya? Entonces, ese es el primer requisito que nos va a exigir la coordinación central. Evidentemente, pues estar afiliado a un sistema de seguridad social, ¿cierto? Verificar que el estudiante tenga, digamos, una afiliación a ARL, porque, digamos, eso de la práctica normalmente genera unos riesgos laborales que se cubren a través de ese mecanismo. Diligenciar un acta de inicio. En este momento, entonces, también se requiere que se diligencie la inscripción en UDA Biosegura para todo lo que son, digamos, prácticas presenciales que requieren ir a las instalaciones de la universidad o ir a las instalaciones de una empresa, por ejemplo. Realizar curso de bioseguridad, ahí dice de la Facultad de Medicina, pero en la actualidad pues es un curso más general, donde se hablan aspectos básicos de lo que es la bioseguridad en el contexto del COVID-19, y tienen que tener ese curso aprobado, ¿ok? Descargar la aplicación Corona A, bueno, esto ya es, digamos que no se está cumpliendo tanto, y inscripción en la página de la alcaldía, pues eso tampoco se está, digamos, exigiendo mucho en este momento, pues por el tema de que
hemos ido avanzando en las estrategias pues de participación y de control, digamos, de una manera más abierta pues de la propagación del COVID. Bueno, entonces llegamos pues a los procedimientos que tiene establecido el Departamento de Ingeniería Mecánica en la contingencia por el COVID-19. Entonces vamos a ir ahí paso a paso. Pues esto que ustedes ven ahí es más o menos lo que seguimos cumpliendo, ¿cierto? Respecto a lo que expusimos el semestre anterior, en el semestre que estábamos cursando, hay algunas diferencias pequeñas que vamos a ir mencionando en el transcurso de la presentación. Entonces, como les decía, lo primero es tener los talleres de prácticas académicas de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Entonces, vamos a ir mirando algunos detalles específicos de eso. Talleres de prácticas. Entonces, ¿cuándo realizar la inscripción a un taller? ¿Cierto? Yo les recomiendo que pues, ustedes hagan una realización de los talleres un semestre antes de que vayan a cumplir el 80% de los créditos del programa, es decir, un semestre antes de que se les abra la oferta de matrícula, ¿cierto? Entiendo, Pedro, que la práctica se les ofrece a ellos una vez cumplen el 80% o se les empieza a ofrecer antes, no es simplemente cuando se cumple el 80%. Cuando ya tienen el 80%, automáticamente ya ellos pueden tomar su práctica, sí, señor. Listo, entonces mi recomendación a todos es que, a ver, no esperen a que, por ejemplo, una empresa los llame o que no, o sea, una vez ustedes vean que van a cumplir ese 80%, un semestre antes, hagan los talleres. ¿Por qué? Porque esos talleres tienen validez de un año y entonces muy seguramente cuando vayan a hacer esa solicitud de la matrícula que requiere los talleres, entonces van a tener los talleres listos y no van a tener ningún problema, ¿cierto? Entonces, esa es mi recomendación en cuanto a tiempos, ¿sí? ¿Dónde se realiza esa inscripción a los talleres? Pues tienen que ir a ese link que hay ahí, ¿cierto? Es un link que está actualizado y es un link que nos lleva a la página web de prácticas de la Facultad de Ingeniería. Allá van a poder encontrar entonces la programación de los talleres y van a encontrar el link que se va a activar una semana antes, el link de inscripción, una semana antes de los talleres que van a estar más próximos a realizarse. Yo les voy a mostrar acá dónde está eso, ¿cierto? Ese link es este que ustedes encuentran acá. Pues en la presentación que yo les voy a compartir, pues va a estar el link y simplemente es este espacio que estamos viendo acá. Ahí van a encontrar todo lo de prácticas académicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, van a encontrar lo de los talleres de prácticas, van a encontrar la programación, ahí está, por ejemplo, la programación actualizada pues para este semestre, y van a encontrar el link para poder hacer la inscripción. Pero recuerden que la inscripción a un taller específico se habilita 8 días antes, ¿de acuerdo? Entonces, 8 días antes a que se vaya a realizar el taller, ustedes van a poder iniciar la inscripción a los talleres. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues obviamente estar muy atentos, ¿cierto? Estar muy atentos a esa programación de los talleres que van a encontrar allí y, digamos, programarse para poder que 8 días antes a la programación que hay allí del inicio de los talleres ustedes se puedan inscribir. Y hay que estar pendientes porque hay pocos cupos y hay mucha demanda, porque en este momento todos los talleres se están haciendo de esta manera virtual. Entonces, esa es mi recomendación. Esos talleres prácticamente se llenan el mismo día, es decir, supongamos que hay un taller dentro de 8 días y hoy se abre, prácticamente hoy mismo se cierra la inscripción. Entonces hay que estar muy pendientes, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si ya se realizaron los talleres, pero pasó más de un año? Es decir, los talleres tienen validez de un año. ¿Qué pasa cuando ya se pasaron los talleres? Pues simplemente hay que hacer una actualización de talleres. Esa actualización dura menos que lo que es el taller en sí, porque básicamente lo que van a actualizarlos es en los procedimientos de la formalización de la práctica. Y entonces, la programación y la forma de inscribirse en los talleres de actualización es la misma.
La información la van a encontrar en este link que les acabo de mencionar. Y la forma de inscribirse pues va a ser similar a la que tienen ahí. Normalmente se va a habilitar una semana antes de que se vaya a hacer el taller de actualización. ¿Ok? Bueno, pueden solicitar la matrícula sin tener los talleres de práctica. Es decir, muchos estudiantes piensan que eso se puede hacer de manera paralela. Y no, pues es decir, la matrícula no la realizo yo ni la realiza Pedro, la realiza el Comité de Asuntos Estudiantiles. Y el primer requisito que ellos revisan es si tienen los talleres. Entonces, no es posible. Es decir, eso se va a tratar de hacer lo más rápido posible todo, es decir, que la matrícula, cuando ustedes la solicitan, no se demore mucho tiempo. Pero evidentemente lo primero que va a observar el Comité de Asuntos Estudiantiles es si ustedes ya tienen los talleres. Entonces, apenas no, vean que no los tienen, entonces les van a cerrar la posibilidad de la matrícula. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que observar respecto a los talleres de prácticas. Bueno, no sé si a medida que vamos conversando, entonces ustedes van preguntando. ¿Qué preguntas tienen alrededor de este aspecto en particular? De los talleres de prácticas. Profe, qué pena. Sí. Yo, mi nombre es Sebastián García, yo ya tengo el 100% de las materias cursadas y ya calificadas. Yo ya había visto el taller de prácticas del semestre pasado, pero no estaba como enterado del curso que había que hacer con respecto a lo del COVID. Este curso, ¿por dónde me debo ingresar para realizarlo? Bueno, eso lo vamos a mencionar ya adelantico, ¿sí? Esa es otra de las cosas que vamos a tratar de clarificar para que lo hagan lo más rápido posible. Pero entonces, tú ya tienes los talleres, ¿cierto? O sea, alrededor de los talleres de prácticas no es la duda. Ah, listo. No, la otra duda era que ya yo ya realicé los talleres, ya terminé las materias. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder buscar mis prácticas? O sea, ya terminé este semestre que sigue, tengo yo que matricular la práctica así no la haya encontrado o tengo que encontrar primero la práctica y ahí sí la matriculo o la puedo matricular extratemporánea. Bueno, lo de la matrícula también viene ahora, ¿sí? Ahorita más adelante, tranquilo. O sea, en este momento estamos hablando si hay dudas respecto a lo que es el mecanismo de los talleres de práctica, dónde Luis David, encontrar la información y la Iván, validez. Pero sí, Luis David López levantó la mano. Luis David, bueno, ustedes me dan, porque yo aquí estoy viendo la presentación, yo no los listo, estoy viendo a yo estoy viendo, ustedes. no te preocupes, yo te ayudo. Vale, Luis David, Listo, ok, Luis David. Profe, hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Qué pena tanto tiempo sin hablar con usted. Lo Profe, importante es aparecer, bueno, cuéntanos. profe, bueno, yo el taller de práctica ya hace más de un año que lo realicé y yo no he presentado ningún proceso pues para hacer, pues para vincular la matrícula de la práctica. Debería de hacerlo de nuevo, ¿cierto? Inmediatamente, ahí en el link que te compartí o que les acabo de mostrar y que les voy a enviar con la presentación, ustedes pueden hacer la verificación de cuándo se va a hacer la actualización de talleres y lo tienes que hacer. O sea, mi recomendación es que no esperen a que lleguen a hacer o que quieran hacer la matrícula porque entonces no les va a dar tiempo. Mi Listo, recomendación es que lo hagan. O sea, en tu caso, haz la actualización de inmediato con el primer taller que aparezca ahí. listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. no veo más manos levantadas por aquí, profe Ivancho. Bueno, Profe, entonces, a ver, sí, le escucho. Dale, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. buenos días. Profe, yo tengo una duda con respecto a esto. ¿Yo puedo actualizar el curso antes de que sea el año o tengo que esperar a que sea un año y se venza para actualizarlo? Pues yo lo hice, pero no recuerdo en qué fecha lo hice. ¿O hay alguna parte donde yo pueda verificar la fecha de vigencia?
Bueno, esa es una buena pregunta. El problema es que el sistema de información no está centralizado, es decir, a esto tienen acceso los coordinadores de prácticas y tiene acceso el Comité de Asuntos Estudiantiles, que es el que aprueba las matrículas. Entonces, simplemente me escribes un correo, ¿sí? Me escribes un correo a Prácticas Mecánica, tú ya sabes el correo cuál es, y me preguntas para que te informe cuál es la fecha de vencimiento, porque, pues, es decir, no es necesario que hagas la actualización. Si, por ejemplo, supongamos que lo hiciste en, no sé, en marzo del año pasado y vas a matricular ahora la práctica, no es necesario que hagas actualización porque ahora que vas a solicitar la matrícula, pues vas a quedar cubierto, ¿cierto? Me hago entender, entonces es variable dependiendo de cada caso, pero lo que yo les recomiendo es que me escriban si tienen dudas de cuándo lo hicieron y cuándo se vence, pero no es necesario que por, a ver, supongamos que van 10 meses, entonces voy a hacer la actualización. No, porque entonces se nos va a colapsar el sistema de talleres porque, como les digo, hay mucha demanda. Entonces, yo lo que les recomiendo es, si no están seguros cuándo lo hicieron, me escriben, ¿ya? Y dependiendo de cuándo vayan a matricular la práctica, miramos si es necesario que hagan la actualización o no. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues con gusto. ¿Alguno tiene más preguntas con este tema? Nada, Iván, podemos continuar entonces. Listo, perfecto. Entonces, supongamos pues que lo del talleres está cubierto, ¿ok? Entonces, en este paso a paso que yo les comparto normalmente viene lo que es ya la solicitud de matrícula de la práctica. Entonces, vamos a mirar pues este caso particular. Bueno, ¿a quién le deben de enviar la solicitud de la matrícula? A Pedro. Pedro es el jefe del departamento y es el encargado de tramitar la matrícula ante el Comité de Asuntos Estudiantiles. Pero recuerden que Pedro no hace la matrícula directamente, ¿sí? Es decir, no es que ustedes necesitan matricularse hoy y le dicen a Pedro y Pedro entonces los matricula hoy. No, a Pedro le toca hacer un formato y enviar la solicitud al Comité de Asuntos Estudiantiles. ¿De acuerdo? Bueno, para que tengan en cuenta eso, que todo eso tiene sus tiempos. No sé cuánto te demoras tú, Pedro, en recibir una solicitud y enviarla al Comité de Asuntos Estudiantiles. ¿Qué tiempo tiene eso más o menos? Yo me la envían hoy y muchos la saco el mismo día y otros máximo el día siguiente, mejor dicho. O sea, el Bueno, procedimiento que nosotros aquí hacemos en el departamento es, ya tú lo sabes, es rápido. El problema de nosotros, lo que acabaste de decirlo, para que yo les quede claro, el problema no es de nosotros, sino que ya lo que usted acaba de decir, eso va al Comité de Asuntos Estudiantiles y se nos puede demorar, ¿cierto? Un montón. ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a implementar este semestre? Porque como les digo, tenemos un nuevo acuerdo de prácticas y en este nuevo acuerdo de prácticas es vital que el estudiante esté matriculado antes de iniciar la práctica, ¿sí? Es de vital importancia. Eso ya, pues, los he explicado a algunos que me han escrito y enseguida lo vamos a reiterar por qué debe ser así idealmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se realiza pues esa solicitud? Vamos a tener dos modelos. El primer modelo es antes de que se inicie el semestre. Entiendo yo, Pedro, que esas matrículas se hacen en el periodo de ajustes o no sé si se hacen el mismo día de la matrícula. ¿En qué momento se hace? Automática el mismo día de la matrícula. Le van a salir a ellos entonces los cursos de semestre de industria, trabajos de grado, empresarismo, investigación o proyecto social. Entonces ellos van a coger uno de los grupos, porque cada grupo tiene apenas un solo estudiante, se puede matricular directamente, ¿no? Un solo estudiante ahí. Ya si es un trabajo de investigación, ya usted sabe, o de trabajo de grado, Iván, si son dos, pues ya nosotros ya lo hacemos más interno, ¿no? Para ver cómo lo podemos mover y ayudar a los muchachos. Pero van a tener abierto desde el día de la matrícula para que se puedan matricular. Bueno, entonces recuerden esto, pues miren, lo primero para ustedes matricularse en cualquier modelo de esto de matrículas que estamos mencionando acá o hacerlo de cualquiera de estas dos formas es tener el taller de prácticas, es decir, ese es, digamos, el requerimiento más importante cuando se quiere hacer la matrícula de la práctica.
En este modelo 1, entonces el estudiante no tiene definido el escenario de prácticas. La mayoría en este momento pues hacen semestre de industria, entonces muchos están a la espera de que salga la práctica, de que los seleccionen en una empresa, pero entonces este modelo nos permite a nosotros lo siguiente, que ustedes cuando ya vayan a la empresa o al grupo de investigación donde vayan a ir, ya estén matriculados y puedan iniciar inmediatamente, ¿sí? Entonces, esa es la facilidad o la ventaja de este modelo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo que menciona Pedro en este momento, es decir, ¿en qué modalidad se van a matricular? ¿Sí? ¿Y qué pasa si ustedes no consiguen escenario de práctica durante ese semestre? Pues al final, antes de la finalización del semestre, me imagino yo, Pedro, que una semana antes se cancela la práctica. Eso es lo que se tiene estipulado. Entonces, sí. Para aclararle una cosita aquí que nos pasó este semestre. Este semestre, más o menos, con el profe Iván, se abrieron como unos 20 cursos de semestre de industria. Estoy hablando de semestre de industria, exactamente. De esos 20, pónganlo ustedes que después hicimos unos nuevos porque llegaron esos muchachos, Iván, que no se habían matriculado y hicimos las matrículas como siempre, ¿no? Como lo está planteando. Pero de esos que se matricularon de una, solamente fueron 4 estudiantes que no consiguieron práctica. De esos 4 estudiantes, pongamos Rafa, no sé si Rafael está por aquí, él era la única materia que tenía Rafael, ¿no? Entonces Rafael tuvo que cancelar el semestre porque era la única materia que él tenía. Entonces ya Rafa tiene que cancelar el semestre, entonces él canceló el semestre. Para que vean ustedes los tiempos, lo cancelamos, Iván, hace como 2 semanas y todavía no le han cancelado el curso y todavía le aparece el curso de eso, ¿cierto? Para que vean ustedes la cola que hay de cancelación de semestre por las garantías, ¿no? Hay otros estudiantes que Iván nunca apareció, le enviamos correo, por favor, no tienes, cancela, no lo hizo. Los otros 2 estudiantes son César Cardona, Iván, que tú le enviaste la carta a César, que entró ahora ya en Frontino, que se va para Segovia, perdón, es uno, y el otro es de La Barrera, ¿no? Que entró a Mincivil. Ellos 2 en su momento, pero, profe, entonces que ellos cancelen, mejor cancelen y yo los matriculo enseguida en el próximo semestre, y eso fue lo que hicimos con ellos. Ya ellos están en procesos de la matrícula, tanto de César como de la Barrera, ¿cierto? Que él está, así Julio de la Barrera, que está haciendo ya la matrícula directamente. Ellos 2 cancelaron y no hubo ningún problema. Entonces, el favor que le pedimos a ellos, profe Iván, es que cuando ya falten una semana, 2 semanas, que yo les envíe un correo que por favor me colaboren, ¿no? Y de una, cancelen, no se preocupen, cancelen, que nosotros, si consiguió el semestre, así como los muchachos que lo consiguieron, tanto César como Julio de la Barrera, que lo consiguieron, pero yo le dije, no, mejor cancele, porque ya el semestre se acabó, mejor dicho, para que arranque con el otro semestre mejor, pues lo hacemos más fácil para todos, profe Iván, para que ellos nos colaboren ahí cuando le enviemos esos correos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el modelo 2 para realizar la matrícula, pues entendiendo que, por ejemplo, algunos no tendrán de pronto en su mente matricular la práctica sin conseguir primero el escenario de práctica, entonces también hay un modelo 2 estipulado donde en el transcurso del semestre se puede realizar la matrícula, ¿cierto? Obviamente, previa realización de los talleres de práctica, y yo soy reiterativo en eso para que ustedes programen bien esa realización de esos talleres, dadas los inconvenientes que tenemos actualmente, de que son todos virtuales y hay mucha demanda pues, de esos talleres. Bueno, en este modelo 2 el estudiante consigue un escenario de práctica, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo nos garantiza a nosotros o cómo garantizamos nosotros que evidentemente vamos a abrir un cupo o vamos a abrir un nuevo grupo dentro de esa programación que se tenía en el inicio del semestre, un grupo de práctica? Pues entonces simplemente el escenario de prácticas nos envía una carta informando que el estudiante realizará la práctica en las instalaciones de ellos, y ya con esa carta entonces Pedro solicita la matrícula del estudiante, ¿de acuerdo? Recuerden que eso lleva sus tiempos. Miren, ¿cuánto puede demorarse la matrícula después de la solicitud? Pues en el nuevo reglamento de prácticas menciona que más o menos 10 días, ¿sí? El Comité de Asuntos Estudiantiles, mediante esta modalidad,
se puede tardar hasta 10 días para asentar la matrícula, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que ustedes deben de tener en cuenta, los tiempos. No es cuestión de Pedro ni es cuestión mía, sino cuestiones administrativas dentro de la facultad, ¿de acuerdo? Supongamos entonces que vamos a tener todo el semestre para realizar la matrícula. ¿Cuánto es el plazo máximo para poder realizar la matrícula en un semestre dado? En el reglamento se menciona que hasta 15 días antes de la finalización oficial del semestre. ¿De acuerdo? Entonces, modelo 1, solicitan la matrícula o se hace la matrícula al inicio del semestre. Modelo 2, se puede hacer durante el transcurso del semestre, pero recuerden estas cosas que se necesitan allí. Primero, una carta de la empresa informando, o el centro de práctica informando que ustedes van a realizar la práctica allí y que entonces hay que abrir un cupo nuevo en el caso nuestro, y eso hay que sustentarlo, digamos, al Comité de Asuntos Estudiantiles. ¿Cuánto se demora la solicitud después de que llegue a Asuntos Estudiantiles? Más o menos 10 días, eso es lo que aparece ahí en el reglamento. ¿Y hasta cuándo se puede hacer? Hasta 15 días antes de la finalización oficial del semestre. Bueno, y que por allá sonó algo, no sé si es una pregunta que tiene alguno y está haciendo por el chat, pero entonces respecto a esto, es importante que pregunten acerca de las dudas que tengan, porque es una de las cuestiones neurálgicas en este nuevo acuerdo de facultad o este nuevo reglamento. Iván, Alejandro. Sí, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Alejo. ¿Cómo estás? Listo, excelente. No, pues no me quedó algo muy claro con el modelo 1. O sea, yo voy a matricular mis prácticas académicas ya, pues la otra semana, que son las matrículas del semestre que entra. ¿Le tengo que escribir a Pedro que me abra el grupo o simplemente las matriculo como una materia y ya? No, tú no puedes matricular la práctica como una materia. O sea, tiene que ser a través de Pedro. Y no es Pedro el que lo hace, sino que es el Comité de Asuntos Estudiantiles. Entonces, yo hoy, para matricular mis prácticas el día de matrículas normales, pues, que es, si no estoy mal, la otra semana, le tengo que escribir un correo a Pedro diciéndole que me matricule para ese día, pues, por ejemplo. Exactamente. Listo. Listo. Ok, perfecto. Iván, pero quiero hacer una precisión aquí. Recuerda que nosotros el semestre pasado lo que hicimos fue abrir los 20 cursos, ¿no? Los abrimos en matrícula. Entonces, en la matrícula ya Iván le salió el curso. A los muchachos que, ¿te acuerdas que le enviamos un correo donde les exigíamos a ellos que para matricular la práctica tenían que ya haber hecho el taller de prácticas? Entonces, los muchachos que se matricularon ahí, esos 20 que se matricularon, todos ya tenían el taller de prácticas. Era una gran ventaja que teníamos, Iván. Todos ya tenían el taller de prácticas, lo que muchos ya tenían hasta de bioseguridad que usted se los ayudó a tramitar directamente a ellos. Entonces, para este semestre, o sea, el 17, Iván, ellos también van a tener aquí ya los cursos listos. O sea, al estudiante le va a salir el curso como si fuera una asignatura normal. Iván, para precisar eso. Bueno, entonces ayúdame a precisar eso porque entonces... Okay. Sí, entonces para que les quede claro, muchachos, el 17 a usted le va a salir en su... Sí, ojo, que quede claro porque Iván ha sido muy reiterativo con eso. Debe tener el taller de prácticas, ¿no? Debe tener el taller de prácticas. Ese fue un compromiso que hicimos con los muchachos el semestre pasado. Esos 15, miren que Iván lo puede aquí corroborar, todos ya están haciendo prácticas, mejor dicho. Son esos 2 que quedaron pendientes ahí solamente por hacer, pero todos los demás hicieron prácticas, ya tenían todo. Y fue una ventaja, como lo dijo el profe Iván. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas le dijeron a Iván, profe, ya él inicia el martes, y ya los pelados estaban matriculados, así que era más fácil para Iván darle todo el visto bueno y la carta que el profe Iván les envía a las empresas, porque ya estaban matriculados. Pero si usted no hace eso, o sea, si usted no se matricula el 17, cuando aparece entonces el listado ahí de las diferentes modalidades, entonces ya es un problema para el profe Iván y para mí, para que quede claro eso. Entonces, el 17, muchachos, ustedes van a tener la lista de sus cursos, así como le sale transferencia con potencia fluida, termo 2, también le va a salir práctica, semestre de industria. Usted se matricula. Simplemente ya queda automáticamente, Iván, quedan matriculados sin ningún problema, profesor Iván. Ok, listo. Entonces le entiendo a Alejandro que en el caso de él no hizo esa solicitud, entonces ahora hay que hacer el modelo 2, ¿cierto? Eso, él de una entraría al 17 y se matricularía.
Listo, él se va a matricular el 17. Lo que hicimos ahora con todos estos muchachos que estamos con el modelo 1 fue porque ya los muchachos tienen la práctica, Iván. Ya ellos ya tienen la práctica, tienen la carta o el correo que nos enviaron a nosotros diciendo que ya fueron seleccionados. Entonces arrancamos el proceso como usted con las directrices que usted nos ha dado, ¿no? Directamente. Ah, ya tiene el correo de la empresa, sí. Ok, si tiene el correo de la empresa, entonces la empresa le envió a usted un correo diciendo ya el estudiante, por decir, Sara Gómez fue seleccionada por Mineros de Antioquia, ¿cierto? Directamente ya fue seleccionada, entonces automáticamente Sara, que no está matriculada, sí tendríamos que decirle a nosotros ya en este momento, por favor, profe, ¿nos puede ayudar para la matrícula? Porque Minero quiere que arranque lo más rápido posible. Ya lo hacemos directamente nosotros. Los que no tienen todavía prácticas, Iván, o sea, no tienen una empresa, ellos pueden esperar hasta 17 y matricularse sin ningún problema, Iván. Bueno, listo. Entonces, Alejo, tú eres modelo 2, ¿cierto? Porque entiendo yo que para el modelo 1 no enviaste pues como la solicitud para que quedaras matriculado inicialmente en o directamente apenas inicia el semestre, ¿de acuerdo? Sí, pues yo no he hecho ninguna solicitud en la universidad, solamente pues, estaba buscando las prácticas por mi cuenta y pues necesito pues matricular porque igual tampoco tengo ninguna materia más para ver en la universidad ni nada, entonces necesitaría matricular pues mis prácticas mientras que ya pues me consigo el trabajo y me mandan el contrato y todo, entonces necesitaría Listo. pues tener la constancia de que ya matriculé las prácticas. Ok, entonces tú vas para modelo 2, ¿de acuerdo? Eso, entonces el 17 matricularía la práctica como un curso normal y ya. Pues eso es lo que estamos tratando de visualizar. Creo que a Alejandro no le saldría eso porque él no hizo la solicitud, ¿cierto, Pedro? Correcto, sí. Alejo, pero tú tienes ya la carta de la empresa que fuiste seleccionado. No, hoy me llamaron y me dijeron que me daban el puesto, pero todavía no me han dado ninguna carta. Ah, bueno, porque bueno, el 17 ya está aquí, ¿no? O Sí, sea, pero yo... es posible que nos demoremos, Iván, es posible que nos demoremos más si hacemos el proceso por asuntos estudiantiles, que él espere el 17, Iván, y se matricule, ¿no? Pero él tiene que ser claro, Iván, que sea claro con la empresa, ¿no? Que sea claro con la empresa que las matrículas son el 17, Alejandro, para que no Sí, quede mal. yo tengo tiempo, sí, no hay problema. Eso, exactamente, Iván. Entonces no hay problema, Iván. Él le dice a la empresa que el 17, 18 son las matrículas, en la tanda que le toque al hombre. Entonces ya la empresa sabe que ese día es otra cosa diferente para nosotros. Bueno, entonces Alejo se matricula directamente por Mares, pues, no hay problema. No hay problema. Listo, ok, perfecto. Okay. Hay otros que levantaron las manos, Andrés Felipe, Sara también había quien quiere arrancar. Sí, Sara que levante. Pablo también había levantado los tres que teníamos el pendiente. Sara, un segundito, porque Pablo, Andrés Felipe, Pablo y Sara. Sí, que empiece Sara. Bueno, empiezo pues yo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿mejor espero hasta el 17 o lo hacemos de una vez? Pues porque es que pensando que si lo hacemos ya se puede demorar 10 días o espero hasta el 17, pues no sé. Y tengo otra duda, es que a mí todavía me faltan 2 materias, pero son no más 6 créditos, entonces, ¿qué hago ahí? Porque son menos de 8 créditos. No te olvides, Sara, que estamos en garantías. Cuando estamos en garantía, usted puede tomar hasta solamente inglés, mejor dicho. Imagínense que usted estuviera en el primero o segundo, puede ser, cuando estamos viendo inglés, y yo puedo matricular inglés de 0 créditos o 1 crédito y la garantía me lo permite, Sara. No hay ningún problema. Listo, perfecto. Ahora, perfecto. La pregunta que te hago es, ¿qué materias te hacen falta? Potencia y aplicado. Bueno, entonces eso es lo que tú tienes que manejar, ¿no? O sea, estando allá, si te vas para Mineros de Antioquia, ¿cómo vas a trabajar? Todo el cuento. Pues ya eso es una responsabilidad que profe Iván lo ha dicho siempre, esa es suya, es su responsabilidad, ¿no? De cumplirle a la empresa y cumplir a las asignaturas que tenga. Exactamente, eso. Sí, vale. No, igual precisamente por eso las dejé y aproveché pues que el semestre es virtual porque las podría ver pues virtual y se me presta mucho con los horarios que allá ya me dieron, entonces pues no hay problema. Ok, listo. Andrés Felipe y Pablo. Sí, Iván, sí, dale, Iván, dale, Iván. No, yo quería comentar algo alrededor de eso y es, como todo esto de las prácticas. A ver, en este reglamento que está vigente desde octubre del año pasado, digamos que ya se empiezan a ver estudiantes donde la práctica vale 12 créditos. Es decir, en la actualidad
esta práctica, pues para ustedes, la mayoría, yo entiendo yo que todavía no tenemos estudiantes de 12 créditos, Pedro, ¿cierto? Todavía se demoran un montón, Iván. Eso pues apenas van como Listo. en el séptimo, por ahí, sexto, Bueno, pues. pero mi llamado es a que pensemos que vale 12. Es decir, yo sé que no vale 12, vale 0, pero en trabajo académico, en dedicación horaria, vale 12 créditos. Entonces, ¿cuánto es? Porque eso también hay que discutirlo con los estudiantes. Mira, hay estudiantes que a veces dicen, bueno, yo quiero hacer la práctica y quiero coger 3, 4 materias. Hay que tener cuidado con eso porque a nosotros nos toca orientar un poco más. Mira, un crédito es el equivalente a 48 horas de trabajo, ¿cierto? En el semestre, ¿sí? Entonces, si tú tienes una práctica que vale 12 créditos, entonces multiplica y te va a dar más o menos como 576 horas de trabajo en el semestre, ¿sí? Eh, Ahora, si tú le metes, por ejemplo, una materia como potencia fluida, no sé cuántos créditos valga, 3. Sí. Listo. Y aplicado, que también es. ¿Cuántos créditos tenía aplicado? 3 también. También, sí, señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, tú sumas esos 576 de la práctica, 576 horas de trabajo, más las ciento y punta que es aplicado, más las ciento y punta que es potencia fluida, y te vas acercando a un límite peligroso para el estudiante, ¿sí? Porque lo que recomiendan es que, digamos, que el estudiante pueda asumir una carga académica acorde a su capacidad, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso, muchachos y Sara, porque evidentemente uno hay veces por tratar de salir rápido puede, digamos, o descuidar digamos, toda la carga académica que tienen las materias o descuidar la carga académica que tienen las prácticas. Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Entonces traten de ajustarse a que esa visión del crédito académico ustedes la puedan ajustar bien. Si uno, por ejemplo, mira esa asignación de las prácticas académicas, 576 horas durante 6 meses, es el equivalente a un medio tiempo, ¿sí? Es el equivalente a un medio tiempo de trabajo, es decir, 4 horas diarias dedicadas exclusivamente a eso. Pero recuerden que en la empresa les van a poner a hacer más cosas, es decir, usted en la empresa, por ejemplo, va a tener un tiempo para hacer su trabajo digamos, de práctica, el que va a validar en la universidad, pero al lado los van a cargar con muchas otras cosas más. Entonces van a tener un tiempo completo. No sé si me están entendiendo. Entonces traten de valorar muy bien, de cuantificar muy bien el esfuerzo que van a hacer, porque puede ser una carga bastante significativa y que de pronto no esté dentro de lo recomendable. Ya, no sé si me hice entender allí, Sara, con esa recomendación. Sí, profe. Bueno, ok, No, listo. Iván, Sí. y algo bien claro lo que acabaste de decir. Fíjate que nosotros tenemos en nuestros planes de estudio tanto la versión 5, que donde está la mayoría de los que están aquí, y la versión 6, el 10º semestre está solito. ¿Se acuerda que Iván lo discutimos y lo dejamos solamente para que las prácticas, como los compañeros que se han ido al exterior, ¿no? ¿Te acuerdas que muchos se han ido al exterior o se van para otras ciudades pensando en eso? Para que si de pronto le digo, se quiere quedar aquí, quédese, hermano, que usted ya terminó todo. Ese es uno de los problemas que tiene estar trabajando y estar haciendo. Y nos ha tocado porque Iván sabe que muchos compañeros tienen asignaturas y casi siempre la han dejado abandonadas y después viene el problema, profe, que yo nunca pude asistirle a ese señor, pero venga, ¿qué hacemos? Ha sido un problema. Afortunadamente por ser última materia, Iván, nos ha tocado pues que el consejo académico le dice, bueno, es la última materia y le podemos, pero hay gente que la ha dejado en 0 porque se despreocupó totalmente creyendo que listo y se dedicó al trabajo, porque eso quita tiempo. Lo que va a decir el profesor Iván es tiempo completo. Usted no solamente va a hacer el proyecto que le va a entregar a la universidad, sino que ya tiene un montón de funciones que también la empresa le va a exigir a ustedes, para que lo tengan presente. Ok, seguimos entonces con Sí, la otra duda. André Felipe y Pablo. Por ello, para aclarar, entonces, el modelo uno es, bueno, todavía no tengo el escenario de prácticas, todavía no conseguí una empresa, pero igualmente matriculo la materia, pues la materia, entre comillas, la matriculo en el semestre mientras consigo la práctica. Y el modelo 2 es, ya tengo, y el modelo 2 es, por ejemplo, como Sara, tengo 2 materias o una materia restante.
la matriculo y durante el transcurso del semestre, ya que conseguí la empresa, matriculo, le digo a Pedro que me haga el favor de matricular la práctica. ¿Es así o me equivoco? Mira, el modelo 2 está pensado para esos casos fortuitos donde a ustedes les sale algo muy bueno y es, digamos, muy importante que lo tomen. Supongamos, es decir, supongamos que les sale una, no sé, una práctica en la NASA, les sale una práctica en empresas públicas, les sale una práctica en ISA, una de esas cosas que uno dice, uy, ¿cómo? A pesar de que estamos a mitad de semestre, entonces vamos a hacer el esfuerzo por tomarlo, ¿cierto? Esa es como la idea del modelo 2, ¿ya? El modelo 1, pues es como el recomendable porque permite planeación, es decir, permite una planeación mucho más estructurada. Si tú ya decidiste hacer práctica este semestre que viene, el modelo 1 es el adecuado. Si tú decidiste, pues si no has decidido nada, pero a mitad de semestre te llega algo y dices, bueno, lo voy a tomar porque creo que es el momento, entonces el modelo 2, esa es como la razón de ser del modelo 2. Pero el modelo 1 no tiene, a ver, entiendo yo, Pedro, que en el modelo 1 ellos pueden matricular tanto las materias que van a ver, si van a haber materias de las otras, como la práctica, ¿cierto? No hay problema. Sí, señor, no hay ningún problema, sí, señor. Y el modelo 2, pues como te digo, es como cuando se dan esos casos fortuitos donde se presenta a mitad de semestre o al final de semestre y no se puede dejar de lado, porque entonces si tú lo das de lado, le van a ofrecer el cupo a otro estudiante de otra universidad y todo lo demás. Entonces, el modelo 2 se pensó mucho en este nuevo acuerdo de prácticas y se dejó abierto para que los estudiantes puedan hacer la práctica o puedan matricular la práctica, así no hayan, digamos, programado al inicio del semestre que iban a hacer esa práctica. No sé si me hago entender. Ah, sí, pero sí. Sí, es decir, entonces tú te matriculaste normal, o sea, ahora te matriculas en las materias que tienes que ver. Bueno, empiezas a ver las materias, no sé qué, y a mitad de semestre te llamaron de la NASA y te dijeron, mira, te necesitamos aquí porque queremos un pelado pilo de la Antioquia. La universidad no te va a cerrar las puertas a esa práctica, ¿cierto? A pesar de que ya las matrículas pasaron. Ese es como el mensaje. Ah, ya, listo, pero muchas gracias. Ok. Pablo. Sí, buenos días. Bueno. Es que en mi caso fue muy raro y no tenían presente lo del semestre y que se había acabado. ¿Me están escuchando? Sí, claro. Listo. Entonces, mi problema fue que yo las conseguí la semana pasada, antepasada, y la empresa quería que empezara lo más pronto posible. Claro, pero no hay semestre, entonces no sabía cómo era el proceso y mi pregunta es si, para decirle, informarle a la empresa si les toca esperar, nos toca esperar hasta el 17 o en algún momento el caso de en Sofi me permite matricular antes de que empiece el semestre. Bueno, entonces, tú ya te has comunicado conmigo a través del correo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, yo le he mandado varios correos. Bueno, mira, y ahí vamos a tocar un tema delicado y es el tema de la seguridad de ustedes. Miren, toda esta parafernalia que son los reglamentos de la universidad son, digamos, relacionados con la responsabilidad que la universidad tiene con ustedes los estudiantes, ¿ya? Entonces, digamos que en la universidad nosotros tenemos claro de que, digamos, afuera, en el sector productivo, hay entidades muy grandes, muy serias, entidades con mucha trayectoria, entidades con las que uno prácticamente a ojo cerrado, muchachos, puede decir, este muchacho no va a tener ningún problema, ¿cierto? Es decir, desde el punto de vista de lo que son, digamos, las normas de seguridad, que es una de las cosas que más le preocupa a la universidad cuando un estudiante va a hacer su práctica en un entorno que no es la universidad misma. Entonces, así como encuentras esas encuentras empresas medianas, encuentras empresas pequeñas, que evidentemente, no porque sean medianas o pequeñas, van a tener, digamos, más problemas que una empresa grande, pero sí hay una tendencia y es que normalmente son empresas de menos recursos,
donde de pronto el tema de seguridad no está tan bien establecido, y la universidad tiene que, digamos, sacar un reglamento, unas normas que cubran tanto a los que van para empresas muy establecidas, muy seguras, como a empresas donde eso no se va a presentar así de beneficioso. Entonces, ¿qué le preocupa a la universidad, muchachos? Miren, cuando ustedes están trabajando en una empresa y no están matriculados oficialmente en la práctica académica, en caso de que ustedes tengan un accidente o en caso de que mueran, pues porque tenemos que ir a los extremos, mediante el trabajo que están haciendo allá, entran a jugar unos temas legales que son muy delicados. Entonces, una de los requisitos iniciales que siempre se van a ver, la ARL, por ejemplo, la Asociación de Riesgos, la entidad que les cubre a ustedes los riesgos laborales, es precisamente que ustedes estén matriculados. Si ustedes no están matriculados en el curso de prácticas, ustedes no tendrían que estar haciendo nada en esa empresa, ¿ya? Entonces, por eso es que es la recomendación nuestra de que antes de empezar a trabajar en una empresa o en un escenario de prácticas, ustedes estén matriculados. No es por ponerles trabas, no es por ponerles más problemas, es porque la universidad es responsable de ustedes. Ustedes son ante todo estudiantes, no son trabajadores de la empresa, ¿sí? Y así la empresa quiera responder por cualquier cosa que les pase a ustedes allá, no es la empresa, es la ARL la que responde. Y si ustedes no están matriculados, se pueden meter en un problema y la universidad también. Entonces, por eso es la recomendación de que inicien labores cuando están oficialmente matriculados. En las cartas que yo les estoy entregando, les estoy diciendo que yo sugiero eso, pero si la empresa y ustedes quieren correr ese riesgo que les estoy mencionando ahí, ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Yo les recomiendo porque es mi deber como funcionario público de la universidad y como coordinador de prácticas y como profesor, advertirles que hay un riesgo. De hecho, una de las cosas que se modificaron en este acuerdo de facultad, en este reglamento, es eso, porque hay una preocupación muy grande de que esa práctica se nos vuelva común y que, por ejemplo, en casos como el que estamos viviendo hoy en día, que hay un caso de riesgo más palpable por el COVID-19, entonces ustedes vayan a tener algún problema realizando sus prácticas sin estar matriculados. Es por eso, sí, es decir, pero, como te digo, Pablo, ustedes pueden, o sea, de pueden iniciar el contrato cuando quieran, solo que mi recomendación es esa porque es la normativa universitaria. Sí, claro, pero el contrato, por ejemplo, que yo hice y la empresa quería era un convenio con la universidad, pasantía, y ese necesita la firma del decano. Y bueno, usted me informa que hasta que no esté matriculado no lo firma el decano, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahí vamos con una de las cosas que pasa normalmente con los famosos convenios. Entonces, ¿qué pasa con los convenios? ¿Qué nos está pasando? Miren, un convenio es como tú mencionabas, es un documento que tienen que firmar las tres partes. Si no lo firmas sino dos partes y a ti te pasa algo, por ejemplo en la empresa, la ARL se va a pegar de que el convenio no está bien diligenciado. Entonces, la universidad tiene una responsabilidad muy grande allí. ¿Cuánto se demora normalmente la facultad para diligenciar la firma del decano una vez uno le envía el convenio? Puede demorarse alrededor de una semana, ¿sí? Si todo está bien. Si hay cosas que hay que resolver, por ejemplo, que de pronto se nos pase que, no sé, cualquier cosa, que quedó mal diligenciado el convenio por alguna razón, las fechas, las firmas, entonces nos lo devuelven y se puede demorar más. Pero una vez nosotros lo metemos allá a la jurídica de la facultad y todo está bien, se puede demorar básicamente una semana, ¿sí? No es tampoco que se vaya a demorar mucho. Pero, como te digo, se requiere que estés matriculado. ¿Ya? Porque si tú no estás matriculado, entonces, ¿qué va a hacer el asistente del decano? O la asistente del decano, mira si estás matriculado y apenas no estás matriculado, entonces devuelve el convenio, porque no es legal que un estudiante esté trabajando sin estar matriculado. Esa es la razón, ¿ya? Entonces nos toca coordinar muy bien todo. No sé si me hago entender.
Claro, sí, ya me quedó más claro cómo es el proceso, o sea, no lo entendía para nada bien, pero entonces mi otra pregunta es, la otra opción es que la empresa haga el contrato. Eso, entonces, bueno, hay dos modalidades entonces para formalizar una práctica en una empresa. Es contrato de aprendizaje o convenio. Entonces, en los dos es muy importante que el estudiante esté matriculado, ya eso lo discutimos. En el contrato solamente intervienen la empresa y el estudiante, ¿sí? Entonces es más fácil administrativamente hablando para nosotros porque evidentemente pues el decano nos tiene que firmar, ¿sí? Esa es una ventaja. ¿Qué diferencia hay entre los dos? No, básicamente que el contrato de aprendizaje, pues, como ustedes, bueno, no sé si sepan, porque de todas formas eso también puede ser nuevo para la mayoría. Cuando ustedes van a firmar un contrato de aprendizaje SENA, pues entonces si ustedes ya firmaron anteriormente algo, porque hicieron, no sé, una tecnología, una técnica y tuvieron un contrato de aprendizaje o no sé, por cualquier otra razón, eh, por ley solamente se puede firmar un contrato de aprendizaje. Entonces, cuando lo van a hacer ya en práctica profesional en una universidad, les dicen que no se puede. Por eso se habilita la opción de convenio. ¿Ya? Entonces, esa es como la diferencia. Pero realmente en las cosas que cubre el uno y el otro, normalmente para una práctica son las mismas. ¿Ya? Son las mismas responsabilidades, son las mismas obligaciones, son las mismas posibilidades de cancelar si en algún momento no se están cumpliendo las condiciones que se pactaron al principio. Pero finalmente, administrativamente, esas son las diferencias, las que te acabo de mencionar. Listo, profe, entonces me queda claro. Ya, entonces me tocaría esperar hasta el 17 para matricular prácticas y hacer el proceso de contrato. Es decir, mira, yo pues, o sea, yo lo que también recomiendo es que con las empresas conversemos, ¿cierto? Es decir, la carta es como una buena intención de, miren, nosotros estamos en el proceso de que este muchacho haga la práctica en su empresa, tranquilo, todo lo demás. Nosotros le recomendamos que esperemos a que el estudiante esté matriculado. Ahora, ese es el ideal, ¿cierto? Si de pronto la empresa dice, no, pero es que yo no puedo porque es que vea que tengo una fila de 100 practicantes aquí que quieren hacer lo mismo que él y si no es que inicia el sábado, entonces va a perder la práctica. Entonces nos toca digamos, tragar saliva un poquito y ustedes inician y tratar de que no pase nada en ese tiempo, ¿cierto? De que no estás matriculado. Esas son como las cosas. Nosotros tenemos flexibilidad, ¿cierto? Y mucha, para que ustedes puedan hacer las cosas, pero nos preocupa la seguridad, ¿sí? Nos preocupa la seguridad de ustedes sobre todo. Entonces, traten de entendernos. Yo recomiendo cosas para que la seguridad sea la máxima posible, pero si en algún momento, como algunos me dicen, profe, es que la empresa no me va a esperar, pues si eso es tan delicado así, pues toca empezar. No, pues es decir, tener unos márgenes de que no vaya a ser mucho tiempo, que el estudiante esté sin matrícula, ¿sí? Porque eso va en contra de la seguridad de ustedes. Quiero que me capten ese mensaje. Iván, quiero precisar algo aquí con Pablo. Pablo solicitó la matrícula. Ya hay un caso en SOFI, Pablo, porque entonces vas a esperar hasta el 16. Nosotros, usted envió un correo. Sí, ese correo lo tramité, entonces le estás diciendo a profe Iván que vas a matricularte 18. Ya usted... No, por eso, esa era mi pregunta. Es que el caso SOFI se demora hasta que empiece el semestre. Pero ya el caso está listo. O sea, yo no puedo ya reversar ese caso. O sea, sí, por eso. Tú no te puedes matricular ahora 17, coger unos cupos de eso y matricularte. Y después esperar que SOFI también te va a matricular, porque aquí ya aparece el grupo donde te va a matricular SOFI. Entonces, si tú posiblemente tú entras el 17 y te me matriculas en el grupo 20, por decir alguna cosa, y SOFI también te va a matricular en el grupo 2. Entonces vas a quedar doblemente matriculado, Iván. Ya él hizo la solicitud y él ya tiene el caso y ya está avanzando directamente, esperando que SOFI le matricule el curso, profesor Iván, para que quede claro. Bueno, listo. Sí, ok. Recuerden que, o sea, yo sé, ahí hay muchas cosas que yo de pronto no manejo porque el tema de las matrículas es de Pedro, ¿cierto? A mí lo que me preocupa es que al momento de ustedes poner un pie en la empresa, no estén matriculados. Esa es mi preocupación. Pero
El tema de la matrícula, como le digo, es un tema que se maneja entre la jefatura y el comité de asuntos estudiantiles, ¿ya? Para que lo tengan claro. Hay cosas que se me escapan, pero a mí lo que me preocupa, muchachos, es eso, que ustedes no estén cubiertos cuando empiezan labores. Esa es mi preocupación. Juan Fernando Suárez. Dale, Juan. Escuchamos lejísimo, pero se escucha. Yo tengo un caso parecido al de Juan. Yo estoy trabajando con ustedes también por medio del correo electrónico. El profesor me planteó que es como la misma cuestión. Entonces quería como aclarar en el caso que yo, pues, digamos, ya estoy trabajando en la empresa. Entonces, ¿cómo afectaría el tema? Sería pues más por convenio. Profe Iván, no sé si usted entendió, yo no he entendido. Bueno, yo voy a traducir, Juan. Okay, dale, ok, vale. Déjame, yo traduzco, pero apaga el micrófono y porque no te escucho bien. Listo, apaga el micrófono un momentico. Bueno, lo que yo le entiendo a Juan es lo siguiente, o sea, Juan tiene un contrato en la empresa y trabaja en la empresa y va a hacer la práctica allí en la empresa, o simplemente hizo un contrato de aprendizaje y empezó la práctica. ¿Cuál de los dos casos es? Tengo un contrato pues acá en la empresa. La intención es realizar la práctica, ya que tengo que la posibilidad de trabajar en proyectos de ingeniería y Ok, listo. Entonces te entendí que tú trabajas en la empresa, eso es un caso muy común. ¿Ya trabajas como ingeniero allá? Pues, es decir, estás haciendo ingeniería, sin graduarte obviamente, pero estás haciendo. Taller de mecanizado y en la parte de mantenimiento también. Ok, listo. Listo, Juan. No, entonces, mira, el caso tuyo es un caso que se nos ha presentado varias veces. Es un estudiante que trabaja en una empresa y en el contexto del contrato de la empresa va a realizar la práctica, ¿cierto? Eso es lo que le entiendo a Juan Pedro, ¿cierto? Tú también entendiste lo mismo. Sí, totalmente. Listo, ok. Bueno, entonces, a ver, nosotros lo hemos manejado de una manera muy sencilla, es decir, hemos manejado la cosa de la manera siguiente. Es perfectamente viable hacerlo. No hay que celebrar otro contrato, pues, porque no tiene sentido celebrar un contrato sabiendo que ya hay un contrato. Lo que normalmente pedimos es la copia del contrato que se tiene con esa empresa. Lo otro que pedimos es una carta donde la empresa mencione que el estudiante va a realizar la práctica en el contexto de ese contrato y que va a tener unas actividades o unas funciones relacionadas con lo que es la práctica de la ingeniería mecánica, ¿ya? Entonces, normalmente lo hemos hecho de esa manera. ¿Qué está pidiendo hoy en día digamos, la Coordinación General de Prácticas? Está pidiendo que en la carta o en la comunicación que envía la empresa quede muy claro en qué horas el estudiante es trabajador y en qué horas el estudiante es practicante. Eso nos lo pide la Coordinación Central de Prácticas, porque también existe un riesgo de que, por ejemplo, si el estudiante sufre un accidente, ¿ya? Dentro de la empresa, entonces no se sepa desde el punto de vista de lo que es la asociación, esta ARL, que es la que cubre pues el tema de riesgos laborales, cuándo lo va a cubrir y por cuánto lo va a cubrir, ¿cierto? Porque si todo eso está mezclado, entonces la ARL puede decir, no, un momentico, es que el estudiante, este no es un practicante, este es un trabajador de una empresa que está trabajando y no está haciendo ninguna práctica, ¿sí? O puede decir, este accidente no se lo vamos a cubrir como trabajador, sino que se lo vamos a cubrir como estudiante en práctica,
porque evidentemente él en este horario es un estudiante en práctica. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo hoy en día la coordinación central, que clarifiquemos muy bien esa situación, porque evidentemente hay un riesgo, ¿cierto? Que quede diluida digamos, el momento en el cual hay una responsabilidad de la universidad desde el punto de vista pues, de acompañamiento por tema de ser un estudiante en práctica, y otra donde la universidad no tiene nada que ver porque es un horario netamente de trabajo, de trabajador del estudiante. No sé si me hago entender. Sí, profe, lo entiendo. Entonces sería la copia del contrato y una carta donde se especifique que además de las labores pues, que tengo acá en la empresa, voy a dedicar un tiempo al tema de la práctica y especificar bien esos horarios para que pues quede definido ahí en esa misma carta y después no haya un problema con la ARL o algo. Exactamente, eso es lo que nos pide la coordinación central. Yo me estoy atreviendo pues como a darte esa solución porque en este momento en la coordinación central de prácticas casi que nos tienen prohibido este tipo de práctica que tú estás mencionando, es decir, hacer un semestre de industria con contrato con una empresa previamente establecido a tiempo indefinido y todo lo demás. Pero mi posición personal es que pues, es como muy difícil, digamos, cumplir como las dos cosas, es decir, como que un estudiante que está trabajando pueda hacer la práctica en otra empresa, por decir algo, o un trabajo de grado en la universidad, cuando el estudiante tiene las posibilidades de hacerlo en la empresa. O sea, esa es una posición personal. La otra opción que yo veo, que también se está utilizando en otros departamentos, y ya lo hemos discutido en el comité de prácticas, es que hagas un trabajo de grado. Es que la modalidad no sea semestre de industria, sino que sea trabajo de grado y simplemente es un proyecto más de los que tú haces en la empresa, ¿sí? Esa es otra opción, porque el lío aparece cuando es semestre de industria, ¿ya? Pero cuando es trabajo de grado, pues la cosa realmente no genera mayor problema. Entonces está esa recomendación, ¿cierto? Si lo quieres hacer como trabajo de grado, puede ser como trabajo de grado. O si lo quieres hacer como semestre de industria, entonces que la carta esa que nos van a enviar mencione muy bien en qué horarios eres estudiante y en qué horario eres trabajador de la empresa. Profe, qué pena, la interrupción. Sí, También podría haber otra opción que sea terminar o suspender el contrato como trabajador y realizar un nuevo contrato como practicante. también, sí, claro. Sebastián, Serías contrato de aprendizaje SENA y ya. pero también tiene que ver porque nos ha tocado, por la experiencia que ya hemos vivido, como dice el profesor Iván, de esto, que los muchachos cuando están en las empresas tienen un sueldo muy bien. O sea, hay gente que está ganando bien. Entonces, o que lleva muchos años en la empresa. Entonces, Sebastián, romper eso no le conviene al estudiante en ese momento de salirse de la empresa o hacer un pare así. No es tan sencillo directamente. También lo que dice el profe Iván ahí, le agrego lo siguiente. Nosotros tenemos que poner un asesor interno. Ese asesor interno debe hablar con el jefe inmediato de Juan Fernando. Debe hablar con el jefe inmediato y plantear un proyecto que la empresa no tenga y que le ayude a la empresa. Es lo que dice el profesor Iván directamente. O sea, cuando nosotros vamos allá, por ejemplo, si me toca a mí, si le toca a Iván, si le toca al profesor Ricardo, a cualquiera de nosotros, él va y habla directamente con el jefe. Vea, él va a hacer un trabajo de mantenimiento. ¿Qué es lo que va a hacer mantenimiento? Nosotros tenemos que decirle al jefe, lo importante es que lo que vaya a hacer no esté hecho. O sea, la idea es que él le aporte, ¿cierto? En ese trabajo académico que va a hacer a la universidad, a la empresa, que le entregue algo bien pulpito para ustedes acá. Y nosotros vamos a estar velando por eso. Pero necesitamos de usted, más que todo, es la colaboración de lo que vaya a hacer él no esté hecho en la empresa. Entonces, fíjate que ya cuando hacemos ese tipo de negociación, lo que hemos hecho, los jefes les fascina y dicen, así es Pedro, porque nosotros no vamos a cahuetear. Él me va a hacer algo diferente al trabajo común y corriente que él hace todos los días aquí. Juan, para que lo tengas en cuenta. Sí, profe, o sea, la idea acá, no sé si en algún momento les había comentado, por temas ambientales, por Antioquia, pues, exigió la salida de la empresa de la zona urbana, pues, de Itagüí,
entonces estamos en un traslado para Magá. Pues esa nueva planta lleva mucho trabajo y debe cumplir con ciertas condiciones ambientales al figurar como una empresa nueva. Entonces estamos como en ese proceso de mejorar la calidad del aire que sale pues, en las chimeneas, en todo eso. Entonces ese es como el proyecto bandera que haría, además pues de la parte de mantenimiento, montajes y lo que se vaya presentando pues en la empresa. Ese es como el proyecto piloto que haría. Estoy estudiando la posibilidad de hacer unos ciclones o unos filtros para el tema de las chimeneas de los hornos. Entonces ese sería como el proyecto específico. Perfecto, suena bien, suena bien. Entonces, ya más o menos tienes las opciones. Yo creo que ya las dudas, otras dudas que tengamos y las podemos conversar a través del correo. ¿Te parece, Juan? Sí, profe, muchísimas gracias. Pedro, una preguntita. Entonces yo no matricularía el 17 porque pues ya hice la solicitud de matrícula con vos. Sí, no, si ya hiciste la solicitud, Juan Fernando, ya no puedes volver a matricularte el 17, correcto. Ah, bueno, perfecto, listo. Qué pena, otra preguntita. Ya que vos hiciste la solicitud, entonces ahí se matriculó como semestre de industria, como trabajo de grado o qué. No, eso lo decides tú, eso no lo decide ni Iván ni yo. Es lo que el profe Iván está diciendo. O sea, la modalidad de práctica, usted como estudiante es el que la elige, nosotros no. Ok, listo. Listo, profe. Entonces yo tramito lo de la carta acá, lo del contrato y se la estoy enviando lo más pronto posible. Perfecto, estamos atentos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ok. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen de las modalidades de matrículas entonces? O pasamos al siguiente ítem. Profe. Sí. Hola, yo tengo un inconveniente y es que yo empecé las prácticas, pero yo nunca las matriculé. Yo terminé prácticas y pues ya estoy trabajando con la empresa. Pues no, la verdad me descuidé con eso y quiero saber cuál es el proceso para solucionarlo. Pues, o sea, es decir, mira, recuerda que tienes que matricular, es decir, si tú no matriculas, evidentemente eso no, para la universidad no cuenta como una práctica, ¿ya? Es un trabajo que tú hiciste con una empresa, pero no estuvo matriculado como una práctica, ¿ya? Entonces, no, te toca hacer otra cosa. Es lo que yo entiendo, Pedro, ¿cierto? Yo no sé cómo echar eso para atrás ahí. Totalmente. Y no entraría, Luis, entre la garantía porque es que no hay nada que a profesor Iván le diga que tú te matriculaste o que te matriculaste con... No tenemos ningún sustento, profesor Iván, como para decirle a él que podríamos enviar una carta, ¿sí me entiendes? Solicitando que porque el semestre tal fue en pandemia, entonces que por favor nos den un tiempo, que sí lo hemos hecho, Iván, ¿no? Ya tú sabes que lo hemos hecho, pero siempre y cuando él esté matriculado e incompleto, ¿no? Y él no está ni matriculado ni incompleto, entonces yo no tengo cómo evidenciar ahora que después de 5 o 6 meses tome un trabajo, matricule, no. Listo, o sea, Sí. pero podría entonces presentar trabajo de grados como el que acaba, pues como el caso anterior, que acaban de preguntar. Sí, a ver, yo quiero aclararles algo, muchachos, y es lo siguiente, es decir, aquí no se aceptan hechos cumplidos, es decir, muchas veces uno piensa que, por ejemplo, a ver, supongamos que yo vengo trabajando en una empresa o en un grupo hace, no sé, 6 meses, 1 año, 4 años, 5 años, y tengo un trabajo ya realizado. Y digo, bueno, entonces voy a validar esto como trabajo de grado o como práctica. Esa no es la lógica de las prácticas. Las prácticas tienen que ser cosas que no estén hechas, así como le decía ahora Pedro a Juan, es que cuando tú matriculas una práctica esté por hacerse, no sea algo que ya esté hecho. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque por eso se exigen 6 meses, ¿ya? O sea, cuando tú matriculas una práctica, la práctica durará mínimo 6 meses y es buscando de que
evidentemente haya un tiempo de realización, ya no puede ser algo que ya esté hecho, porque si no, entonces pues, se presentarían muchas cosas que ya fueron hechas previamente y que realmente no las está haciendo el estudiante mismo. Ya, esa es una cuestión para aclarar, ¿sí? Listo, profe. O sea, tú puedes matricular cualquier modalidad, no tiene que ser trabajo de grado. Lo que pasa es que lo que vayas a hacer tiene que ser que se vaya a hacer en esos 6 meses. Y lo otro es que matricules, porque ahí no matriculas, la universidad no te vale eso como un semestre de industria, ni como un trabajo de grado, ni como ninguna modalidad. ¿Listo? Listo, claro. Luis, es que vos tienes buenos proyectos, Luis David, buenos proyectos con Kemmer tienen allá en Sanco, uf, Ave María. Entonces, eso simplemente sentarlo con el profe Kemmer. Tú sabes que Kemmer siempre ha sido muy organizado y muy correcto, y más que todo muy correcto en lo que Iván acaba de decir, porque siempre le pone a ustedes a hacer cosas que le aporta a Sanco, ¿cierto? A un proyecto determinado, así que no hay ningún problema. Cuando tú quieras, hablamos, yo me reúno con el profe Kemmer y contigo, hablamos bien, definimos qué es lo que podríamos hacer y pueden matricularlo como un semestre de práctica también, como dice el profesor Iván. Vale. Listo, profe, dale. Entonces yo ya organizo para reunirnos nosotros tres y... Ok, no hay problema. ¿Por ahí alguien por ahí habló? Yo, Carlos. profe, con Garzón. ¿Cómo están? Dale, Garzón. Dale, ok. Hola. Profe, entonces la preguntita mía es con respecto al caso mío. Yo tampoco matricularía el 17 porque ya les había pedido a ustedes lo de la matrícula. Sí, señor. Si usted solicitó la matrícula, nosotros inmediatamente procedo a hacer la matrícula. Sí, yo le envié un correíto a usted y al profesor Iván, pues que me mandó ya la carta. Entonces yo como tal en sistema no matriculo el 17. Sí, correcto. No puedes matricular el 17 porque ya hicimos la vuelta. Ah, listo, no hay ningún problema. Y la otra pregunta es, entonces, ¿usted me matricularía de una vez directamente con el Comité de Asuntos Estudiantiles y entonces yo podría firmar contrato de una o también o debería esperar ese tiempo también para firmar el contrato? Ivancho, por favor, vuélvela a repetir. Bueno, mira, cuando Pedro hace la solicitud al Comité de Asuntos Estudiantiles, más o menos el comité tarda 10 días en hacer la matrícula. Ya Pedro la hizo, ¿cierto? Hizo la solicitud. Sí, señor, sí, señor. Ya la solicité, profe Iván. Listo, ok. Entonces, no, mira, ahí el tema es el tema de la seguridad de ustedes. Tú podrías empezar hoy, si es, yo creo que es simplemente una recomendación que ustedes deben atender por su seguridad, ¿sí? Pero si ya se hizo la solicitud de la matrícula, si eso está andando, pues yo esperaría que no vaya a haber mayor problema en que ustedes firmen, ¿cierto? Lo que les quiero mencionar es que si por ejemplo, en algún momento ustedes firman el contrato y pasa algo que normalmente, hasta el momento no ha pasado nada, pues algún accidente grave o alguna cosa así que lamentar, pues entonces pueden tener un problema de reconocimiento de riesgos laborales. Es eso lo que yo les menciono. Sí, no, lo que pasa es que la empresa me dicen que ellos como tal, hasta que no esté matriculado, no me pueden afiliar a la ARL, entonces no se podría iniciar. Ah, bueno, listo. Entonces ya no sé, Pedro, entonces ¿cuándo nos dan ese certificado de afiliación de matrícula o esa constancia? Sí, yo apenas que ya me llegue lo que yo le envío a Asuntos Estudiantiles, yo siempre se lo envío a los muchachos. Hoy le acabé de enviar ya a Juan Fernando para que viera el caso, el número del caso que él tiene, ¿no? Para su matrícula directamente. Apenas que la tenga, se la envío a Garzón para que él la tenga, Iván. Exacto, listo, o sea, eso es decir, si la empresa dice, no, yo no firmo porque necesito que estés matriculado, se requiere llevarle la constancia de matrícula a ellos. Eso sí, como te digo, no está en nuestras manos y es el Comité de Asuntos Estudiantiles el que lo hace, y hay un plazo perentorio de 10 días más o menos. O sea, que sería 10 días hábiles contando desde hoy. Desde la solicitud que hiciste con Pedro, no sé cuándo la hizo Pedro. Uy. Ah, listo. Ok. La enviamos hoy. Ya directamente lo que tú tendrías, ahora que me llega a mí el número del caso, pues automáticamente, si usted quiere, Carlos, usted se la envía a la empresa y le dice a la empresa, vea, ya hice la solicitud de la matrícula.
estoy en proceso, simplemente, y ella sabe que ya estás en proceso. Ya esa es cuestión, como dice el profesor Iván, es cuestión tuya, ¿no? Listo, listo. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Bueno, seguimos entonces adelante con el contenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Iván y don Pedro y a todos. Pues yo estoy en un caso muy similar a los anteriores. Hace unos minutos estaba conversando con una empresa y digamos están a la espera de la matrícula pues del semestre de industria, y no sé si de pronto en estos momentos me sea como más adecuado enviar la solicitud de matrícula de semestre de industria, porque mencionas que son 10 días hábiles en dar respuesta, pero he notado, por ejemplo, que cuando don Pedro pues ha hecho la solicitud, a veces pues demoran 2, 3 días en dar respuesta y hacer la matrícula, pero pues este siendo un caso que todavía pues no estamos, digamos, en el semestre, de pronto se podría demorar más. Entonces no sé si de pronto me sea más adecuado, pues siendo muy consciente de la preocupación que usted dice, don Iván, de los riesgos que uno puede tomar, pero pues también siendo consciente de que es complicado a veces, se vuelve muy complejo conseguir prácticas por tanta cantidad de practicantes de diferentes universidades. Entonces de pronto arriesgarse a perder esta oportunidad es como complicado. Entonces no sé si de pronto en mi caso sería como más adecuado enviar la solicitud o esperar a las matrículas, y eso pues no sé, realmente no he tenido como el tiempo de leer las garantías, y si puedo matricular el semestre de industria es lo único que me falta, pues ya terminé todos los cursos y no voy a tener de pronto impedimentos en matricular a sabiendas pues de que son 0 créditos. Y pues la empresa pues ya me dijo pues que sí, que preguntara para ver si podíamos empezar la otra semana, inclusive pues antes de que se fueran las matrículas. Y otra preguntita, don Iván, es si de pronto, digamos, estoy autorizado, ellos me piden el formato del contrato por convenio para ellos irlos revisando y diligenciando. Bueno, lo de las, a ver, es que las matrículas son cuando ya la semana entrante, ¿cierto? Entonces, yo me imaginaría que si tú no has hecho la solicitud de matrícula todavía y la matrícula a asuntos estudiantiles se le demora más o menos 10 días, entonces sería más rápido hacerlo la próxima semana, es lo que yo entiendo, Pedro, ¿cierto? Según los tiempos. Totalmente de acuerdo, profesor, así es. Pero ahí tenemos que mirar que tú sí tengas los talleres, que tengas esas cosas que son necesarias para que te aparezca la oferta. Eso está ahí. Sí, yo realicé los talleres en julio. Bueno, y tú te has comunicado conmigo en estos días y todo ese rollo, ¿cierto? No, la empresa, ahorita me dijeron que ya le habías enviado, digamos, la carta de presentación, la empresa es Maker, ellos enviaron el correo ayer. Ajá. Entonces bueno. me dijeron, sí. Tú estás bien, tú eres Joaquín, ¿cierto? Sí, señor. Sí, no, yo, pues como tú habías empezado ahora en diciembre una práctica y finalizaste, pues, o terminaste lo del convenio, pues entonces pues cumples todo, ¿cierto? Me imagino yo que los talleres están vigentes, ya hiciste lo del curso de bioseguridad, ya hiciste lo de la aplicación UDA Biosegura, creo que también lo debes de haber hecho, no sé. Es decir, tú estás listo, ¿cierto? Estás listo pues para hacer ese tema de la matrícula, ¿ya? Pero lo que no sé es entonces, pues en cuestión de tiempos, pues lo más rápido es esperar la matrícula de la semana entrante. Eso es lo que yo entiendo, para que no tengas problemas. Ok, don Iván, y la otra pregunta es, ¿de pronto estoy autorizado para enviarles el formato del contrato por convenio? ¿Esos van a hacer convenio también? Sí, señor. Sí, claro, porque en el caso tuyo ese ya tiene la carta de finalización oficial que firmada por el decano, entonces no hay problema. Ok, don Iván, muchísimas gracias. Ya tú conoces el procedimiento, esperemos que este convenio si no se vaya pues a... No, yo soy muy consciente de eso, no se preocupe, don Iván. Muchas gracias. Ok. Bueno, cuéntenme pues qué más dudas tienen o seguimos con el contenido. Profe, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, profe, para preguntar, pues confirmar también, pues yo voy a hacer trabajo de grado
Y pues también normal matriculo el 17, pues, o también, pues, así normal, para confirmar. Bueno, sí. Bueno, hay otra cosa y es algo que ya que tú hablaste y nos estás preguntando sobre la matrícula, pues no está dentro de la presentación todavía, pero hay una consulta no solamente tuya, sino de algunos otros estudiantes acerca de las prácticas internacionales. Es en el contexto de esa opción de práctica internacional que tú lo vas a hacer, ¿cierto? Sí, profe, porque ya el lunes, Dios mediante, viajamos. Entonces empezamos a hacer el trabajo de grado, pues ya este semestre. Bueno, listo. Entonces, yo les quería mostrar algo relacionado con la posición de la universidad. ¿Tú te acuerdas que hicimos una consulta en la Coordinación Central de Prácticas, cierto? Sí, profe. Bueno, entonces hay una posición oficial de la universidad frente a eso. No sé si tú estás enterada. Sí, profe, también firmamos una exoneración de responsabilidades de la universidad. Ok, listo, perfecto. Esa es una cosa, bueno. Y lo otro es que hay que hacer todo el mismo trámite que hacen todos. Es decir, esto que estamos mirando acá hay que hacerlo igual para ustedes, ¿ya? Entonces, es exactamente lo mismo. Listo, profe. Solo que también sabes pues, que hay un comunicado de Relaciones Internacionales mencionando de que pues obviamente esa es la carta de exoneración de la universidad, de responsabilidad de la universidad, es una consecuencia de eso, ¿cierto? Para que lo tengan claro. Sí, profe, correcto. Gracias, bueno, profe. Listo, con gusto. Perfecto. ¿Seguimos entonces adelante o hay otra pregunta alrededor de esta? No tengo más manito levantada, profe. Vale. Bueno, ok, entonces miren, ¿qué sigue aquí? Bueno, entonces sigue este tema de diligenciar la encuesta de caracterización del estudiante y realización del curso de UDA Biosegura o del curso de bioseguridad. Bueno. Encuesta de condiciones de salud y convivencia en el contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, ¿cuándo se realiza? No esperen a que vayan a realizar la práctica. Cuanto antes es mejor. Miren, esto se debe realizar para el aval de actividades presenciales en la universidad y obviamente en escenarios de práctica. Entonces, cuanto antes es mejor. ¿Dónde se realiza? ¿Sí? Hay una aplicación que se llama UDA Biosegura y la van a encontrar en este link que les voy a enviar en la presentación. Ahí se meten y uno crea un usuario y no sé qué y hace la encuesta y todo lo demás. ¿Qué me tienen que enviar a mí? Me tienen que enviar el pantallazo del resultado de la encuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario que si usted va a hacer una práctica presencial en una empresa, esté avalado por la universidad. ¿En qué casos no se avalan las actividades presenciales en las empresas o en la universidad? Por ejemplo, cuando ustedes tienen problemas de salud que pueden ser agravados si se contagian de COVID. Entonces, ahí la universidad no les va a dar aval, ¿ya? No les va a dar aval. O sea, si tienen problemas, hay casos la mayoría de ustedes están muy bien, pero hay casos donde hay que tener cuidado. Entonces, si no se avalan las actividades presenciales, entonces se debe enviar información más detallada a la Coordinación General de Prácticas. Lo pueden hacer a través mío, ¿cierto? De una explicación de qué es lo que pasa con esa condición de salud que ustedes tienen. Si después de esto no se avala, necesariamente lo que se les recomienda por seguridad es que hagan una práctica virtual, ¿ya? Entonces, esto es un requerimiento adicional que no está dentro del reglamento pues, de práctica general de la facultad, pero que es un requerimiento en el caso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta respecto a la encuesta? Bueno, perfecto. Otra cosa que se pide es el curso de bioseguridad. ¿Cuándo se realiza? Cuanto antes mejor también. ¿Por qué? Porque es un requisito para avalar actividades presenciales en la universidad y en empresas o escenarios de práctica externos. ¿Dónde se realiza? En UDIARROBA. También aquí en la presentación hay está el link para ustedes hacer el curso de bioseguridad.
¿Qué me deben de enviar a mí? El certificado de aprobación del curso, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes van a realizar una práctica virtual que no requiere presencialidad? Pues no necesitan el curso de bioseguridad, porque esto es básicamente para activar o avalar todo lo que son las actividades presenciales. Bueno, listo, ¿queda claro? Esas dos cositas. Encuesta de condiciones de... Sí, cuéntame. ¿El curso de bioseguridad cuánto dura? Perdón. Eso dura, yo lo hice en 1 minuto. Bueno, pues gracias. Porque básicamente es que tú respondas las preguntas que te hacen ahí. Muchos de nosotros ya tenemos información de sobra, pues, de lo que es el COVID, cómo se previene, bueno, todas esas cosas. Entonces, yo básicamente fui a hacer, digamos, el examen y lo pasé, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes me tienen que enviar a mí. Ahora, si quieren leerse todo toda la fundamentación y toda la teoría, lo pueden hacer, pero eso lo sacas rápido. En 1 minuto lo hice yo. Listo, profe, gracias. Bueno, perfecto. Ok, listo. A ver, entonces, me imagino que respecto a eso no hay ninguna pregunta, porque es una cosa relativamente fácil. Profe, Quinto, sí, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, sí, con respecto a la encuesta que aparece sobre que coloque el ARL, pero la empresa a mí todavía no he firmado contrato y no tengo convenio con la empresa. Entonces yo coloqué en ese punto que era practicante, pero que no tenía ARL. O sea, no sé si eso estaría bien con esa respuesta. Pero y que, bueno, no sé, lo que pasa es que sí tienes que tener, es decir, la universidad, tú estás haciendo un semestre de industria. Sí, pero yo todavía no he firmado contrato con la empresa. Epa, entonces, ojo con eso porque tú no estás haciendo práctica. ¿Sí? Sí. Es decir, cuidado con eso, tú estás de ilegal totalmente, no tienes un contrato y no estás matriculado, o si estás matriculado. No, yo soy Julio de la Barrera, profe, lo que yo le comentaba sobre la carta que me pedía. Ya, ok, pero entonces entonces pilas pues, o sea, tú no puedes estar en una empresa sin haber firmado un contrato. Exacto. ¿Ya? Entonces, ojo, es decir, ahí tenemos un caso que resolver, es decir, una situación de riesgo es que firmes contrato sin estar matriculado, pero más riesgoso todavía estar trabajando en una empresa sin tener un contrato, porque tú no eres practicante en este momento de la universidad, tú eres en este momento un trabajador de una empresa que no tiene un contrato, entonces tienes que legalizar paso por paso toda la situación, ¿ya? Sí, profe, pero es que en el caso mío, la empresa me pedía una carta que dijera el tipo de contrato que iba a realizar. Pero usted me mandó a llenar esas encuestas y hacer los cursos. Pero como yo no estaba seguro de esa ARL, entonces yo coloqué que no era practicante y que no tenía. Para que esa encuesta la pudiera aprobar. Bueno, ¿y ya te la aprobó? Sí, claro, yo le mandé eso y usted me mandó la Listo. Bueno, entonces, Iván, y también la matrícula, sí. Iván, y ya en Sofi él está en el proceso, yo se lo envié a Julio, ¿no? Profe, sí, claro. Yo también se la mandé ya a Recursos Humanos. Sí, no, Julio, si es probable firma ahora después de almuerzo, porque es que, ¿cómo así que estás sin contrato y ya estás trabajando? Eso no puede pasarnos. Sí, o sea... no, profe, es que, o sea, a mí me pidieron esa carta para seguir con el proceso no sé, para el proceso para realizar las prácticas. Sí, yo te entiendo, pero tú estás yendo a la empresa a trabajar. No, todavía no. Ah, bueno, entonces no me asusta, es decir, tú todavía no estás trabajando, es que eso es lo que me preocupa a mí, sí, que de pronto estés yendo a una empresa sin un contrato y sin estar matriculado, eso es lo que me preocupa. Si estás en la casa y estás en el trámite, bueno, o sea, al menos estamos en esa situación, pero recuerda que la práctica empieza oficialmente cuando firmes el contrato o el convenio. Cuando lo firmes, ahí arrancó. Son 6 meses a partir de ahí. Antes no. Pero respecto a la ARL, no, ya está bien. Es decir,
es que hay, por ejemplo, muchos casos en los cuales los estudiantes no están cubiertos por ARL todavía y necesitan entrar a la universidad a hacer alguna práctica, algún laboratorio y todo lo demás. Eso va a pasar, y entonces lo que están pidiendo es que ustedes se reporten ahí. Es decir, la encuesta no te va a quedar mal diligenciada porque digas que no tienes ARL, ¿ya? Pero no eres practicante, es decir, para efectos prácticos, en este momento no eres practicante. Listo, profe. Ok. Bueno, perfecto. Entonces hablemos pues de lo de la carta de presentación. Bueno, entonces, después de tener esto, entonces normalmente vamos a la famosa carta de presentación. Entonces, ¿quién la suministra? Esa la suministro yo. ¿Cuándo se debe solicitar? Bueno, entonces, se debe solicitar previo a la firma de un contrato o convenio. Se supone que la empresa debiera de solicitar la carta de presentación siempre. Ahora, hay empresas que no están enteradas bien de esos procesos y de pronto dicen, no, venga, empecemos, ¿cierto? Sin, digamos, solicitar una carta de presentación. Bueno, entonces por eso nos pasa de que ustedes, por ejemplo, empiezan un convenio, un contrato y actividades presenciales sin, digamos, tener una matrícula y sin haber hecho estos cursos de bioseguridad y todo lo demás. Bueno, ese es el peor de los mundos, que ustedes empiecen un contrato sin una carta de presentación. Pero bueno, la normativa universitaria en este momento lo que quiere es asegurarse lo más que pueda de que ustedes estén bien. Entonces, por eso, esto se hace con el fin de que cuando ustedes vayan allá estén lo más protegidos posibles. ¿Qué se requiere para la carta de presentación que nosotros enviamos? Lo que ya hemos dicho, miren, la constancia de matrícula, la aprobación de actividades presenciales en unidad biosegura, el pantallazo que les decía ahora, y el certificado de aprobación de curso de bioseguridad. Eso me lo envían a mí a prácticas mecánicas. ¿Listo? ¿Cuánto se demora esa carta? Es inmediata si se cuenta con los 3 soportes mencionados, ¿cierto? Pero es que ustedes me escriben que necesitan la carta de presentación de un día para otro. Por ejemplo, es muy normal que ustedes me digan, profe, es que la empresa me dijo que empezábamos mañana, ¿ya? Entonces, ahí es donde empezamos a demorarnos porque yo debo de verificar que usted esté matriculado, que usted tenga todo eso de la aprobación de actividades presenciales en unidad biosegura y el certificado del curso de bioseguridad, ¿ya? Entonces, ahí es donde se demora. Pero si ustedes me envían todo eso a mí de una, yo les hago la carta en 5 minutos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se informa en la carta? Que el estudiante cumple todos los requisitos de la universidad para iniciar la práctica, ¿ya? En el caso de los estudiantes que están pendientes de matrícula, por ejemplo, algunas cartas que emití esta semana, yo simplemente le digo a la empresa, mire, el estudiante está con estos requisitos, que es todo lo que es el tema de la formación en la aplicación UDA Biosegura y con el tema del curso de bioseguridad, está listo. Y está pendiente simplemente de la matrícula, ¿sí? Porque yo no le puedo decir a una empresa que el estudiante está matriculado sin estarlo, ¿sí? Y pues evidentemente, pues como les decía ahora, la empresa y el estudiante, si quieren empezar antes de la matrícula, entonces es una responsabilidad de las dos partes, ¿ya? Pero yo como coordinador simplemente le informo a la empresa, estamos en el proceso y para tal fecha se espera que el estudiante esté matriculado y ya. Eso es lo que yo le informo a la empresa, ¿de acuerdo? Cuando el estudiante está matriculado, pues no le digo nada de eso, ¿cierto? Simplemente le digo que el estudiante cumple todos los requisitos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan claro, que cuando pidan la carta de presentación, entonces hay que tener estas cositas previamente preparadas, o si no, pues de todas formas yo les digo, mira, es que hace falta esto, te hace falta esto, te hace falta esto, ¿ya? Entonces no es tan fácil porque, como les digo, cada cosita de estas requiere plazo, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo el tema de la matrícula, ya vieron que si ustedes hoy hacen la solicitud de matrícula, asuntos estudiantiles, se demora 10 días, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan eso porque hay veces se ve como que pronto uno está ralentizando los procesos y no es que yo los ralentice, yo simplemente pues
tengo la función de verificar que ustedes cumplan estos requisitos que son hechos por la universidad. ¿Ok? ¿Qué preguntas tienen sobre esta carta de presentación? ¿Todo ok? Sí, pues muy bien. Bueno, o sea, ¿hay alguna pregunta, Pedro, allí por escrito, alguna cosa? No. No veo, señor. Ok, perfecto. Entonces, listo. Entonces, la carta de presentación es eso, es básicamente un documento donde lo ideal es que todos pasaran por allí. Yo entiendo que hay empresas que de pronto no la solicitan y por eso, pues, muchas veces firman directamente el contrato o el convenio con el estudiante y después de pronto le preguntan a uno, bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? Entonces ahora, si eso pasa, que como les digo, es el peor de los mundos para la universidad porque no hay control, pues entonces nos toca hacer todo el procedimiento que ya saben que hay que hacer. Bueno, vamos entonces pues otra vez a lo que sigue. ¿Qué sigue después de que ustedes, por ejemplo, tienen la carta de presentación? Pues firma el contrato, convenio y hay que firmar un acta de inicio. Yo se las comparto por correo, ¿cierto? Yo les comparto el acta de inicio. Cuando ustedes me dicen, profe, yo ya firmé el contrato, ¿ahora qué sigue? Entonces, ¿qué sigue? Hay que solicitar el asesor interno. Ya, vamos a mirar entonces cómo se solicita el asesor interno. Bueno, ¿a quién se solicita el asesor interno? Al comité carrera, por intermedio mío, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se debe solicitar? Cuando se firme el contrato, convenio o el acta de inicio. Es decir, recuerda que la práctica inicia cuando usted firma alguno de esos documentos. A partir de ahí son 6 meses mínimo. Entonces usted necesita un asesor interno que entrega a la universidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se requiere para solicitar ese asesor interno? Copia del contrato, convenio, acta de inicio y una carta personal de ustedes dirigida al comité de carrera solicitando asesor interno. Todo me lo envían a mí, al correo de prácticas. ¿Ok? ¿Cuánto se demora eso? Es inmediato dependiendo pues también de cierta disponibilidad horaria que yo tenga, porque también yo pues obviamente cumplo otras funciones, pero usualmente ustedes me envían esto y yo lo tramito casi que inmediatamente para que sea rápido. Es muy recomendable que ustedes hablen previamente con Pedro o con un profesor del departamento, preferiblemente con Pedro para que vea la disponibilidad de profesores para ese tema en particular que van a trabajar, y ustedes simplemente en la carta de presentación, en la carta de solicitud que van a hacer al comité de carrera, dicen que ya tienen un profesor que les va a servir como asesor interno, ¿sí? ¿Ok? El comité de carrera tiene la obligación de asignar ese asesor interno o aprobarlo lo más rápido posible. Entonces, por eso les digo que esto es casi inmediato. ¿Cuántas son las horas de asesoría directa? Mínimo 16 horas para una práctica. Ahora, eso depende también de la disponibilidad del profesor, si quiere o debe hacer más asignación horaria, pero mínimamente son 16 horas, ¿cierto, Pedro? Para todas las modalidades. Por ahora sí, señor, 16 horas. Ok, perfecto, listo. ¿Qué preguntas tienen respecto a este proceso? Solicitud de asesor interno. Profe, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, profe, respecto a ese asesor interno, ¿uno solo puede solicitar profesores de planta o también se puede algún profesor de cátedra? Se pueden profesores de cátedra, se pueden profesores de otro departamento, se puede, en general, la idea es que sean, la idea del asesor interno es que sea obviamente una persona, debe ser mínimamente un ingeniero, ¿cierto? Porque, pues, un profesional, porque debe tener digamos, esa formación para poderlos asesorar. No puede ser, pues, como les dijera yo, una persona que tenga una formación menor que la que ustedes están buscando. Debe ser un ingeniero, un profesional. Pero sí puede ser un profesor de otro departamento, un profesor de cátedra, ¿cierto?
que, como les digo, lo recomendable es que consulten con Pedro previamente sobre la disponibilidad. No sé cómo es el mecanismo, Pedro, para tú, por ejemplo, mirar cuáles son las personas que puedan estar disponibles, los profesores. ¿Tú les comentas previamente o cómo haces esa relación? Sí, lo primero es que le puedo comentar previamente a los profesores, los veo cuando veo su plan de trabajo, entonces algunos me dicen, pero si hay algo que salga por este lado, me avisas. Entonces yo le digo al profesor, profe, venga, salió un trabajo chéverísimo en la parte de diseño, en la parte de energía, sobre la parte de automatización directamente. También, Iván, yo le digo siempre a los estudiantes, el primer contacto lo pueden hacer ellos sin ningún problema. O sea, ellos le pueden escribir al profesor Iván Darío, profe, tengo una práctica donde vamos a trabajar esta parte de motores, por decir alguna cosa, me gustaría que usted considerara si tiene tiempo de asesorarme. Ya los profesores le escriben a ellos directamente, o no tengo tiempo, por favor, entonces hablas con Pedro para que Pedro te busque a otro profesor. Le recomiendo, alguno me dice, Pedro, hablate con el profesor tal de cátedra que nos puede ayudar, listo. Y entonces yo busco al profesor, profe, venga, ¿sí me puede? Sí, Pedro, de una, ok. Entonces, lo primero que me gustaría, muchachos, que ustedes contactaran al que sea, ya sea de cátedra o sea lo primero, ojalá de tiempo completo, por favor, ojalá primero tiempo completo a los profesores. Si ellos no pueden, entonces buscamos el plan B, le escriben entonces al profesor de cátedra sin ningún problema. Y eso lo hacemos así. Ok, perfecto. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, vamos entonces al siguiente paso, pues en esa Alfredo, lista qué pena. Una Sí. pregunta respecto a lo anterior. Entonces, se lleva como un registro, un formulario de esas horas de asesoría. Sí, pues hay unos formatos de seguimiento que lo ideal es que a través de lo que es el desarrollo de la práctica los vamos compartiendo con todos ustedes, ¿ya? Entonces, eso al final pues es uno de los formatos que se entregan cuando uno va a finalizar la práctica y es un formato de seguimiento, ¿cierto? De cómo se dieron las asesorías y qué resultado dieron. Ah, listo, profe, muchas gracias. Todos esos formatos esos formatos que les estoy mencionando, les voy a decir dónde están. Están en esta página web de prácticas académicas de la facultad. Miren, todo esto está acá. Ahí pueden encontrar todos los formatos de seguimiento y control de la práctica. No sé si también, Pedro, en la página del departamento están esos formatos, ¿cierto? Sí, también los muchachos que me ayudan la tienen actualizada, sí, señor. Ok, entonces ahí puedes encontrar eso para que sepan más o menos cómo se puede hacer el seguimiento. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ok, con gusto. Bueno, perfecto. Miremos entonces lo que sigue a continuación allá en ese orden. Juancho, no olvide sí. que ya van a ser van 11:51, ¿no? Para las 2 horas que le habíamos prometido a ellos. Listo, ya aquí vamos a terminar. Bueno, entonces vamos a, en el paso 8, que es solicitar la asignación de asesor interno, y después simplemente vamos a solicitar el aval de la propuesta, ¿cierto? Recuerden que, como le decía yo ahora a Luis, si ustedes no tienen avalada la propuesta, inclusive así la tengan matriculada, tampoco se les va a valer esa práctica. Entonces, ¿a quién se solicita el aval de la propuesta? Al comité carrera, por intermedio del coordinador de prácticas. ¿Cuándo se solicita? Bueno, se debe solicitar máximo 45 días después de la firma del contrato, convenio, acta de inicio. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes hagan el proceso de solicitud de asesor interno cuando firman inmediatamente el contrato, porque a partir de allí, por reglamento, son 45 días que tienen para presentar la propuesta. ¿Qué se requiere para solicitar el aval de esa propuesta? Pues se necesita la propuesta en formato institucional, avalada por los asesores, y una carta personal dirigida al comité de carrera solicitando el aval. Todo eso se envía pues al correo de prácticas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se demora? Es inmediato, eso es casi que
Cuando ustedes me lo envían, yo envío eso directamente al comité de carrera, casi que al mismo tiempo, y básicamente pues eso es avalado en ese mismo día, ¿cierto? ¿Qué pasa si no se solicita el aval de la propuesta? La práctica no sirve como requisito de grado, es decir, así ustedes estén matriculados en la práctica y tengan esa práctica, pues digamos, oficializada a través de, pues no la práctica como tal, sino el curso matriculado, ustedes requieren del aval de la propuesta del comité. Si eso no tiene aval, entonces, como les digo, pues no valdrá como requisito de grado y les tocará hacer otra cosa, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran los formatos para la propuesta? Se encuentran ahí, como les decía ahora, en la misma página web de las prácticas académicas de la Facultad de Ingeniería, ¿de acuerdo? Bueno, y ya con esto terminamos, ¿cierto? Esta es como la última parte de lo que es el proceso de formalización de la práctica, que digamos es lo más complejo porque es como el inicio de todo, ¿ya? Entonces, ¿qué preguntas tienen sobre este aval de propuesta? Pero ¿en qué casos no me pueden dar el aval de propuesta? Es muy difícil, es decir, normalmente antes de que el comité carrera firme, pues que esto se le envía al comité carrera, esto lleva el aval de los asesores, ¿sí? Entonces es muy difícil que los asesores te den el aval y que después el comité te lo niegue. Es casi, pues hasta el momento no nos ha pasado, es casi imposible porque para eso precisamente son los asesores. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, los tiempos. Hay que cuidar mucho los tiempos. ¿Por qué? Porque si tú me envías una propuesta, por ejemplo, después de los 6 meses, entonces el comité va a decir, bueno, un momentico, pero ¿cómo así que una propuesta después de los 6 meses? Ahí hay que empezar a justificar cosas, ¿ya? Pero si tú lo haces dentro de los tiempos recomendados y lo haces siguiendo el procedimiento normal, que es teniendo el aval de los asesores, yo estoy casi seguro que el comité siempre te va a dar el aval. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué pasa si la empresa o el proyecto en el que uno está trabajando es, digamos, confidencial? ¿Me repites? ¿Es qué? Es confidencial. Si es confidencial no hay ningún problema. Es decir, al final de lo que es la práctica, se supone que ustedes tienen que hacer una presentación pública del trabajo, ¿cierto? Pero eso se maneja de una manera que permite que, por ejemplo, prácticas que tengan confidencialidad, se firma una cláusula de confidencialidad y el informe final no se va a divulgar. Eso por un lado, abiertamente. Y por otro lado, la propuesta se puede manejar en unos niveles de generalidad que no den la suficiente información para violar esos términos de confidencialidad. Pero sí tiene que haber una propuesta. Sí. ¿Ya? Sí tiene que haber una propuesta, pero obviamente con unos niveles de detalle que no comprometan la confidencialidad de lo que van a hacer. Listo. Ok. Profe, yo tengo otra duda respecto a eso de la carta personal, eso cómo se llena, cómo se diligencia. Las cartas de solicitud de asesor interno y de aval de propuesta son muy sencillas. Ustedes simplemente, no hay un formato específico, simplemente ustedes informan que ya tienen la propuesta lista, que la están adjuntando y que necesitan aval del comité carrera. Eso lo haces en 3 renglones. No tienes un formato específico, ni tiene que ser una carta muy detallada, ¿sí? Obviamente la carta sí tiene que llevar la firma personal de ustedes, porque si ustedes no la firman, no es válida, ¿sí? Es una carta realmente sencilla, no tiene un formato específico y el contenido es así cortico como te mencioné. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Ok, con gusto. Bueno, ¿qué más preguntas tienen respecto a este aval de propuesta?
Profe, el tiempo de los 45 días corre a partir de que nos solicita el asesor interno o a partir de cuándo. En el reglamento está que es a partir de que firmas el contrato, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes, el asesor interno, lo soliciten inmediatamente, firman el contrato para que tengan tiempo de coordinar con el asesor esa propuesta, ¿sí? Eso es lo ideal. Entonces, los 45 empiezan a correr a partir de que ustedes firmaron el contrato. Gracias. En caso de trabajos de grado, que no hay contrato o convenio, es a partir de la firma del acta de inicio. No veo preguntas, Iván. Bueno, perfecto, listo. Entonces, no, ya estas conclusiones pues son conclusiones muy generales. Como les decía yo ahora, realmente la intención de esta presentación era solucionar o hablar más de temas específicos administrativos, ¿cierto? Que son normalmente difíciles de hablar de manera individual y que aprovechando pues la virtualidad lo podemos hacer relativamente fácil. Entonces esa es la intención, era la intención de esta charla. Esta presentación y este video van a quedar pues digamos a servicio pues de ustedes en la página web del departamento y entonces ya con eso pues creemos que damos una asesoría adicional a lo que es normalmente todo este proceso de prácticas. No sé si tienen alguna recomendación especial o tienen algún comentario final, Pedro, o ustedes. De parte mía, creo que podemos dar por finalizada la reunión. Sí, yo veo, Iván, que asistieron más o menos 45, 46 personas, ¿no? De pronto me pude haber quedado corto en los grupos. Parece que la mayoría, pues, excepto por ahí escuché como a 2 personas que podrían hacer trabajo de grado, pero la mayoría ya veo que son semestres de industria, ¿no? Lo cual voy a solicitar más cursos de semestre de industria porque ya estamos hablando de 44 que asistieron. Ahora, no sabemos si todos los 44 van a hacer las prácticas académicas, insisto, para yo abrir mucho más cupos, aunque ya algunos están matriculados por lo que veo, Iván. Entonces voy a ponerme las pilas ahí y abrir más cupos. Aunque también tenemos ajustes, ¿no? En los ajustes también lo podemos hacer sin ningún problema. Así que muchas gracias, muchachos. Vi que alguien iba a intervenir, pero no sé si de pronto sí es eso o ya podemos dar por finalizado. Profe, muchas gracias por la información. Iba a decir. Hasta luego. Ok, María. Gracias. Listo, con mucho gusto, pues. Hasta luego. Mucha suerte. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Listo, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, con mucho gusto. Chao. Feliz día. Hasta luego y estamos en contacto. Hasta luego, mucha suerte. Estamos en contacto.